A ver, pensemos en algo. ¿Por qué es tan, pero tan fácil romper una promesa que nos hacemos a nosotros mismos? Pero eso sí, ni se nos ocurre fallarle a un jefe o a un amigo que admiramos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hoy vamos a desmenuzar una herramienta increíblemente poderosa. Es casi como un hack mental para usar esa misma presión social, pero a nuestro favor. Y es que todo arranca con algo que, seamos sinceros, conocemos de sobra. Hablo de ese tipo de promesa, la más común y, tristemente, la más frágil que existe, la que nos hacemos a nosotros mismos, en silencio, sin que nadie más se entere. Miren, el contraste es brutal. Por un lado está la intención personal, ¿no? Voy a estudiar esta tarde. Es flexible, se puede posponer, no pasa nada. Pero por otro lado está el compromiso con una figura de autoridad. Enviaré el reporte esta tarde. Ojo, es la misma tarea, la misma tarde, pero el resultado no tiene nada que ver. La promesa que le hacemos a otra persona, esa casi siempre se cumple. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Es que nos falta disciplina? ¿Fuerza de voluntad? No. La respuesta es mucho más profunda. De hecho, tiene que ver con cómo está cableado nuestro cerebro desde el inicio. Así que nos metemos de lleno en la psicología, incluso en la biología. Y aquí lo importante es entender que no es una falla de carácter, para nada. Es, de hecho, una característica de supervivencia de nuestra especie. El punto clave es este: somos criaturas sociales hasta la médula. Por miles y miles de años, nuestra supervivencia dependió de que el grupo nos aceptara. Por eso, el cerebro desarrolló una especie de alerta roja, un sistema de máxima seguridad para evitar a toda costa el ridículo, la vergüenza o, como decimos, quedar mal. Y claro, fallarnos a nosotros mismos, pues eso simplemente no enciende la misma alarma. Y ahí está la raíz de la procrastinación. Exacto. Cuando no hay un costo social inmediato, el cerebro, que es muy listo para ahorrar energía, elige el camino de menor resistencia. O sea, evitar el estrés del trabajo. No hacer nada es lo más cómodo, al menos en el corto plazo, porque la consecuencia es invisible. No hay nadie mirando, nadie que nos juzgue, al menos no por ahora. Sabiendo todo esto, la pregunta es, ¿cómo le damos la vuelta a la tortilla? Y aquí es donde entra en juego una herramienta que usa esta misma biología a nuestro favor. Se llama el contrato de honor. La idea es simple, pero es brillante. Un contrato de honor lo que hace es tomar esa promesa privada y ¡pum!, la convierte en un compromiso público. De repente ya no es solo algo contigo mismo. Ahora la palabra y la reputación están en juego. Se crea una consecuencia social donde antes no había nada. Y eso lo cambia todo en la mente. De hecho, la fuente de este análisis lo llama combustible nuclear para la productividad. Y me encanta esa analogía. Es una herramienta súper potente, quizá un poco extrema, sí, pero increíblemente efectiva para cuando de verdad se necesita ese empujón final para ponerse en marcha. Y esto es clave para que entendamos por qué funciona tan bien. No estamos luchando contra la pereza. La procrastinación en realidad es una respuesta al estrés. Es el cerebro tratando de protegernos. Así que el contrato de honor no nos hace menos perezosos, simplemente logra que no actuar sea mucho más estresante que actuar. Muy bien, dejemos la teoría y vayamos a la práctica. ¿Cómo podemos aplicar esto ya mismo? El proceso es bastante sencillo, se divide en 3 pasos muy claros. Primero, hay que elegir a las personas correctas. Segundo, hacer que ese compromiso sea específico, real. Y tercero, que este es el ingrediente secreto, hay que añadir una penalización, un dolor real si no se cumple. Vamos con el paso 1. La elección de los testigos es crucial. No se trata de contárselo a cualquiera. Tienen que ser personas cuya opinión de verdad importe, gente que respetes y a la que por nada del mundo quieras decepcionar. Y por favor, hay que alejarse de los compañeros de quejas, esos que solo te van a dar una excusa para rendirte. Ahora, el paso 2. Hay que materializarlo. No vale con decir, voy a terminar mi proyecto. No, hay que ser súper específicos. Por ejemplo, el próximo viernes, a las 5 de la tarde en punto, voy a enviar el primer borrador. Esto elimina cualquier ambigüedad y crea una fecha límite externa que no se puede mover. Y aquí viene el combustible nuclear.
El paso 3. Hay que añadir una penalización. Puede ser apostar una cantidad de dinero que de verdad duela perder o prometer hacer algo que nos dé muchísima vergüenza si fallamos. Es justo esa presión negativa la que obliga al cerebro a priorizar la acción por encima de cualquier otra excusa. Bueno, llegamos al cierre de este análisis, y la conclusión es súper potente. Se trata de devolverle el valor a nuestra propia palabra, usando nuestra propia psicología a favor. En resumen, lo que hace el contrato de honor es manipular la ecuación de costo-beneficio del cerebro. Al hacer que el costo social de no hacer nada sea altísimo, insoportable, el cerebro, para sobrevivir socialmente, elige la única opción lógica que le queda: ponerse a trabajar. Simple. Esta es la pregunta que nos regresa al inicio de todo, ¿verdad? Para todos los que sienten ese cansancio de prometerse cosas y no cumplirlas, esta herramienta ofrece una salida real. Es una forma de invitar a otros a la ecuación para, al final, poder elevar nuestros propios estándares. El desafío final queda sobre la mesa. La información ya está aquí, pero el verdadero poder está en la acción. La invitación es a pensar en ese gran compromiso que se ha estado posponiendo, encontrar a ese testigo y hacer que la palabra de uno vuelva a valer oro a partir de hoy mismo.